Para nuestra muñeca vamos a necesitar hilazo en color carne, hilazo en color negro, ojos de seguridad de 8 milímetros, gancho de 2, 2.5 y 5.5 milímetros, hilazo delgada en color rojo y 3 colores diferentes de hilazo delgada para los listones. Y por último, un llavero de metal. Vamos a comenzar con la cabeza usando el color carne. Vamos a comenzar haciendo un aro mágico con 6 puntos bajos. Ya que terminamos los 6 puntos, jalamos para cerrar el aro mágico y continuamos con la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento en cada uno de los 6 puntos que tenemos. Ya que terminamos, vamos a tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a empezar con un punto bajo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Así repetimos por toda la vuelta hasta tener 18 puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento. Así repetimos por toda la vuelta hasta tener 24 puntos. En la siguiente vuelta hacemos 3 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento. Así repetimos hasta tener 30 puntos. Para la siguiente vuelta hacemos 4 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos hasta tener 36 puntos y esta es la última vuelta que haremos con aumentos. En las próximas 5 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los 36 puntos que tenemos. Ya que terminamos las 5 vueltas, colocamos los ojos de seguridad entre las vueltas 8 y 9. Entre cada ojito vamos a dejar 6 puntos de separación. Ahora vamos a comenzar con las disminuciones. Para esta vuelta hacemos 4 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos una disminución. Así continuamos hasta tener 30 puntos bajos. Para la siguiente vuelta hacemos 3 puntos bajos y en el siguiente punto una disminución. Así continuamos por toda la vuelta hasta tener 24 puntos bajos.
En la siguiente vuelta hacemos 2 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos una disminución. Así repetimos hasta tener 18 puntos. Antes de la siguiente vuelta comenzamos a rellenar nuestra cabeza. Para la siguiente vuelta hacemos un punto bajo y en el siguiente punto una disminución. Repetimos hasta tener 12 puntos. En la siguiente vuelta hacemos 6 disminuciones y esta va a ser nuestra última vuelta. Ya que terminamos, cortamos el hilo y jalamos. Para cerrar la cabeza pasamos una aguja lanera por enfrente de los 6 puntos que tenemos. Ya que terminamos, jalamos para cerrar y hacemos un nudo. Ahora utilizando la hilaza delgada en color rojo, vamos a bordar la nariz en forma de triángulo y la boca. También le pueden poner chapitas utilizando rubor y una brocha. Ahora vamos a comenzar el cabello. Para empezar hacemos un anillo mágico y en el anillo hacemos 6 puntos bajos. Para la siguiente vuelta hacemos un aumento en cada punto hasta tener 12 puntos. En la siguiente vuelta hacemos un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Repetimos hasta tener 18 puntos. En la siguiente vuelta hacemos 2 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos hasta tener 24 puntos.
En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos hasta tener 30 puntos. En la siguiente vuelta hacemos 4 puntos bajos y en el siguiente punto un aumento. Repetimos hasta tener 36 puntos y esta va a ser la última vuelta que hagamos con aumento. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los 36 puntos que tenemos. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 2 puntos deslizados y después hacemos 34 puntos bajos. En esta vuelta vamos a repetir lo que hicimos la vuelta anterior. Comenzamos con 2 puntos deslizados y después hacemos 34 puntos bajos. Ya que terminamos esta vuelta, dejamos un hilo largo para coser a la cabeza, cortamos y cerramos. Ahora vamos a trabajar con la trenza. Para hacerla, primero cortamos 3 tiras de hilaza negra de 90 centímetros y 3 tiras de hilaza de colores delgada, también de 90 centímetros. Tomamos juntas todas las tiras y hacemos un nudo deslizado. Ahora utilizando un gancho de 5.5 milímetros vamos a hacer 22 cadenas y vamos a cerrar con un nudo. Ahora vamos a continuar haciendo los listones que van en nuestra trenza. Para ello tomamos la hilaza delgada y con un gancho de 2 milímetros comenzamos haciendo 13 cadenas. Comenzamos trabajando en la segunda cadena después del gancho. Hacemos un punto bajo en cada una de las 12 cadenas que tenemos. Ya que terminamos, doblamos la tira que tenemos e introducimos el gancho en el primer punto que tejimos y hacemos un punto deslizado.
Repetimos hasta tener 9 listones en total. Yo hice 3 de cada color. Para acomodarlos en la trenza, primero acomodamos la trenza en la cabeza de nuestra muñeca y marcamos con alfileres los 9 lugares en los que queremos que vayan nuestros listones. Tomamos la trenza y vamos acomodando cada uno de los listones. Yo fui pasando por abajo las 2 tiras que quedaron y después les hice un nudo. Y ya solo nos queda armar. Yo primero pegué la trenza al cabello y después cosí el cabello a la cabeza. Ya que la cosimos, solo queda agregarle el llavero en la parte de arriba y terminamos. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales.